Bienvenidos a los que están viendo esta presentación a través de YouTube. Hoy vamos a estudiar las 7 plagas, copas y trompetas. ¡Ay, ay, ay! Así que vamos a ver de qué trata todo eso. Y la temática principal de este tema, si bien no vamos a tal vez mostrar algunos detalles, pero sí vamos a ver si esto vino de Dios o del diablo. Si esto que está en Apocalipsis es de parte de Dios para la humanidad o para quien sea, o del diablo. ¿Ok? Así que sin más vamos a comenzar con una oración. Padre que estás en el cielo, te agradezco por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Gracias porque podemos compartir tu palabra con otras personas y porque ahora podemos estudiar la revelación de Jesucristo en Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para todos los que están viendo, antes de comenzar, quisiera comentarles que eh, la característica de un Dios bueno, de un Dios amoroso que perdona siempre, nuestras faltas, que de hecho lo hizo ya hace mucho tiempo atrás, lo hemos plasmado con toda la argumentación y reflexión que requiere en nuestro libro Dios perdonó al mundo. Así que si alguien no lo ha adquirido, ya lo puede adquirir a través de Amazon. ¿Ok? Dios perdonó al mundo. También está disponible en formato Kindle. Y lo mismo, formato Kindle y físico, el curso bíblico Un Dios como Jesús, ¿sí? Para que lo puedan allí compartir con otras personas este mensaje del amor de Cristo. También lo encuentran en Amazon. Bueno, y sin más, les comento que va a quedar aquí en el link de la descripción estos links para que ustedes en Amazon puedan adquirir los libros si es que así lo desean. Bienvenidos a este tema. Ya vamos a comenzar con esta presentación. 7 plagas, copas, trompetas, ay, ay, ay. ¿De Dios o del diablo? Entonces, quiero que primero partamos leyendo un número de versículos. En Apocalipsis 15, del 5 al 8, dice que después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Ok? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, para los que están viendo, sepan que aquí en esta serie vamos a estudiar a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, vamos a estudiar detalladamente los sellos, las plagas, las copas, ¿okay? Las trompetas también. Así que le invito a suscribirse a este canal para no perderse las temáticas que vendrán. Estudiaremos cada parte de Apocalipsis, por lo menos de forma seleccionada, como los conceptos más relevantes, como quién es, por ejemplo, algo transversal, que son los seres vivientes. Porque aquí uno de los seres vivientes entrega las copas a los 7 ángeles que la van a derramar. Así que es necesario entender algunos de esos aspectos para saber bien de qué tratan las copas y todo aquello. Entonces, una de las cosas interesantes es que Apocalipsis, del 15 en adelante, comienza a decirnos que alaban a Dios porque justos son sus juicios, porque ha derramado su ira sobre la gran ciudad. Porque las 7 copas son los 7 juicios que vienen de parte de Dios. Nos dice cosas como esas, o sea, nos dice que son las 7 plagas de la ira de Dios. Por lo que entenderíamos que estas plagas vienen de parte de Dios para destruir a quien sea que le caigan. Pero hoy vamos a ver si eso es así o no. Vamos a investigar un poquito este asunto. Cuando hablamos de las 7 plagas, no sé cuántos lo habrán hecho la conexión, pero Ezequiel 9 es este evento. En Ezequiel 9 está profetizado sobre Jerusalén.
¿Ok? La destrucción de Jerusalén está profetizada en Ezequiel 9. El concepto de Ezequiel 8, con los que han leído, cuando lo lleva a ver lo que hacen en oculto los líderes de la casa de Israel, cómo adoran imágenes, cómo adoran a Tamuz, cómo adoran al dios Sol, cómo adoran todas esas cosas, es un ejemplo, un símbolo de lo que más tarde sucedía cuando viene Jesús y le dice que son cueva de ladrones, que los fariseos tienen una levadura que es la hipocresía, que es mostrarse justos, pero en secreto son tienen otro actuar. Entonces, es básicamente Ezequiel 8, la hipocresía del pueblo de Israel; Ezequiel 9, la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Entonces clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, verdugos, y cada uno trae en su mano instrumento para destruir. Y uno de los ayes con los que está relacionado, el segundo ay, me parece, si no me equivoco, el primero o el segundo, está relacionado con quién es el destructor, que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, y el destructor es el ángel del abismo, es Satanás. Y estos ángeles son verdugos, son que van a ejecutar una sentencia y traen instrumentos para destruir. Y aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno tenía en su mano un instrumento para destruir. Así que hay 6 varones, ¿ok? Y cada uno trae un instrumento para destruir. Pero hay un séptimo. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía a su cintura un tintero de escribano. O sea, los 6 traen un instrumento para destruir, pero este no trae un instrumento para destruir, o sea, no es de entre los 6, porque ahí dice de entre ellos, pero en realidad, eh, si nos revisamos bien el texto, vamos a ver que este es diferente, porque este no trae su instrumento para destruir. Este trae en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. O sea, están en el templo. ¿Ok? Están en la entrada del templo. Entonces hay 6 varones con instrumentos para destruir en su mano y un séptimo que no tiene instrumento para destruir, sino tiene un tintero de escribano para tomar nota. ¿Ok? Ezequiel 9 sigue diciendo: y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Entonces, cuando esta escena la vemos en el Antiguo Testamento, siempre es que la nube se eleva y se retira. La nube se eleva del templo y se retira. No es que viene sobre el templo, sino que ahora se está retirando la gloria de Dios del templo, lo que simboliza que está retirándose la protección de Dios del templo y de Jerusalén. O sea, el hecho de que la gloria de Dios se retire, se eleve, es que está quitando su protección. Los está entregando a los varones que vienen a destruir. Entonces los varones vienen con esa intención de destruir. Los 6. Y ahí habla el Señor ahora, no a los 6, sino que primero le habla a los al del tintero de escribano. Fíjense. Y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, nosotros ya hemos estudiado este asunto, y es el asunto de los 144.000 sellados. Ya lo hemos subido al canal y hemos visto que son los israelitas, los judíos, que creyeron en Jesús luego de la gran tribulación que vino sobre ellos por parte del Imperio Romano. Ellos han salido de la gran tribulación y ellos creyeron en Jesús y son el remanente que se reservó el Señor, que no adoró a Baal,
que no adoró al falso Dios que tenía Israel, un Dios violento, un Dios hipócrita de doble cara, como en lo que se habían transformado ellos. Ellos eran judíos piadosos, por ejemplo, como Gamaliel, y como otros, como Pablo, que si bien él perseguía, pues fue transformado y convertido. Recibieron el sello de Dios, son los 144.000 de las tribus de Israel. No número literal necesariamente, porque ya hemos visto por qué el número 144.000, sino un aspecto que son unidos al pueblo de Dios, salen de los hijos de Israel para creer en Jesús, son sellados y creen en Jesús no como el gran Jehová del Antiguo Testamento, poderoso, tenebroso, sino como un papito. Claman Abba, papito. Y ese espíritu es el sello de Dios en sus frentes. Entonces ellos han visto lo que sucede en Jerusalén. Se dan cuenta que crucificaron a Jesús. Se dan cuenta de muchas cosas, como Nicodemo, como José de Arimatea. Son sellados. Y ellos, el que tiene el tintero, los sella. Les pone una señal. Entonces, y a los otros dijo. Noten que el que tiene el tintero no destruye, pero a los otros les dice, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel en el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Ok, esto se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero Dios no está aquí ordenándoles que hagan esto, sino dándoles el permiso a lo que ellos venían a hacer, que era destruir. Ellos venían a destruir. Jerusalén había sido cuidada por Dios como la gallina cubre a sus pollitos, pero como no quisieron, se retira su protección y ahora los entrega y les dice que hagan lo que venían a hacer. Venían a matar mujeres, niños, jóvenes. Y esto sucedió literalmente en Jerusalén cuando el Imperio Romano acabó con mujeres, niños, jóvenes, ancianos, de todos, y comenzaron por el templo. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, ¿sí? Porque cuando entraron las tropas romanas se refugiaron en el templo y allí fueron y fue donde mataron la mayor cantidad de judíos. De hecho, no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida del templo porque lo incendiaron, porque lo destruyeron y removieron cada piedra para extraer el oro que había allí. Entonces murieron como si hubiera caído la torre de Siloé y se mezcló la sangre con sus sacrificios, como Jesús dijo que pasaría a los galileos que no cambiaran de opinión. ¿De opinión de qué? Ahora vamos a ver. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces, Pablo luego dice que se dejó un remanente, que son los sellados, ¿no? Que no fue destruido todo, pero que fue destruida Jerusalén. Entonces, la expresión aquí es derramar su furor sobre Jerusalén. En la serie La serpiente escondida mostramos lo que es la ira o el furor de Dios, que es lo que sucedió aquí, que se elevó por encima de la ciudad y se retiró su protección. Fue entregado a lo que ellos querían. ¿Y qué es lo que querían? Sigue diciendo Ezequiel 9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel de Judá es grande en sobremanera, porque la tierra está llena de sangre. Entonces, en primer lugar, el pueblo de Israel ya traía un antecedente, y ese antecedente era que desde la antigüedad venían apedreando y matando a las personas. Y finalmente terminaron matando a Jesús. Jerusalén es la gran ciudad, como hemos visto ya,
que se encuentra en Apocalipsis. Babilonia, la gran ramera, la cual ha hechizado a la gente con esta idea de las obras de la ley. Y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho, abandonó Jehová la tierra y Jehová no ve. Así haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y esto no es que Dios los haya destruido él, sino que se hizo un juicio sin misericordia para ellos que no tenían misericordia. No quiere decir que no puedan ser salvados por Dios, porque la misericordia triunfa sobre el juicio finalmente. Pero en esta ocasión fueron entregados. Y la razón es esta. Apocalipsis 18:24. Y salió la sangre de los profetas en Babilonia, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces Jesús había dicho quién era esta gran ramera, porque en la que tenía la sangre de todos los santos. Para que recaiga, fíjense, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá o recaerá sobre esta generación. Y así sucedió en el año 70. En Marcos 12:40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación, o sea, refiriéndose a los fariseos. Así que la condenación de la que hablaba Jesús y de la que hablaba Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol, es que estaba a punto de suceder el juicio sobre esa generación, la destrucción de Jerusalén. La sangre que fue derramada de todos los profetas recayó sobre ellos. Esa sangre muestra cuáles eran las características de Israel. Jesús, el príncipe de paz, vino a mostrarles un camino excelente que es el camino del amor, donde si un romano te obligaba a llevar una carga por 1 milla, te decía Jesús, ve con él 2. Donde si un romano, un soldado, te abofeteaba en la mejilla, ponle la otra. Entonces, Jesús vino a mostrar ese camino de paz, ese camino de mansedumbre, de un rey que los llevaría a la liberación, pero a la liberación de la violencia, de la espada, de la sangre. Y ellos esperaban Cristos y Mesías que los liberaran de los romanos a filo de espada. La revuelta en Jerusalén, las revueltas se dan y finalmente la destrucción de Jerusalén porque los judíos comienzan a rebelarse contra los romanos. Hay guerras y rumores de guerra que no había en ese tiempo porque Roma gobernaba todo el mundo. Se conocía como la paz romana. Los judíos comienzan a hacer revueltas contra los romanos y esos son los rumores de guerra que hay que finalmente causan la destrucción de Jerusalén y fue de mal en peor. Jesús les decía que si se arrepienten, si aprenden lo que Él les quiere enseñar, no pasarán por eso, pero no quisieron. Y se volvieron cada vez más y más violentos hasta que su propio camino cayó sobre ellos y cosecharon lo que sembraron. ¿No está Dios destruyéndolos? Se están ellos destruyendo al seguir golpeando a los romanos, que más tarde responden. ¿Se entiende? O sea, todo eso es simplemente el fruto de lo que han ido cosechando. O sea, es eso, lo que han ido sembrando. Y aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y esta expresión, he hecho conforme a todo lo que me mandaste, es cuando después de que los 6 ángeles derraman sus copas sobre, sobre Jerusalén, sobre la gran ciudad, las plagas, los 6 derraman sus plagas, y son diferentes plagas que ya vamos a analizar. Pero cuando termina el sexto, el séptimo ángel, dice Apocalipsis 16:17, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está.
Entonces, resulta que aquí hay 6 que utilizan sus instrumentos para matar, van y destruyen, y el séptimo dice, hecho está. Así que esta idea de Apocalipsis 16, hecho está, es simplemente el séptimo ángel diciendo que las plagas y la destrucción ya ha sido concluida. ¿Ok? Hecho está. Y ahora viene otra etapa. ¿Ok? Ahora se manifiesta el terremoto, el viento. Los que vieron el Apocalipsis de Jesucristo verán que todo eso está en el monte Sinaí. Eh, Así que eso es lo que podemos ver desde esa perspectiva en Ezequiel 9. ¿Se dan cuenta cómo está conectado con Apocalipsis? Ahora, Marcos 23, 29 al 34 nos habla de los 3 ayes. Y siempre nos asusta porque creemos que está en un momento en el futuro donde las personas sufrirán mucho, porque Dios básicamente las torturará con diferentes plagas. Pero los ayes eran para esa época. Marcos 23, 29 al 34 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos, y decís, si hubiéramos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Pero dan testimonio de que ellos los mataron. Llenan la medida de los padres, serpiente y generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Y esto es una alusión a lo que pronto iba a venir, a esa condenación. A unos mataréis, a otros crucificaréis. ¿Se dan cuenta? El problema es la violencia. Dios no los está castigando por su violencia. Ellos están recibiendo lo que sucede cuando son violentos. Si ellos van a espada mueren. Si ellos llevan cautivos, son llevados cautivos. Entonces hay 3 ayes en Apocalipsis. Y son sobre Jerusalén, sobre la ciudad. Jeremías 13:27 dice, en tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución sobre las colinas del campo, he visto tus abominaciones. ¿Recuerdan Apocalipsis? Babilonia la grande, la madre de las abominaciones. Ezequiel 8 habla de, ve hijo de hombre, ahora verás mayores abominaciones. O sea, es que Jerusalén viene a ser la madre de todas las abominaciones. Ezequiel 16 dice que incluso peor que Sodoma y que Samaria. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? O sea, ¿será purificada? Apocalipsis dice que sí será purificada. Pero le dice que caerán los ayes sobre Jerusalén. Entonces Mateo 11:21 dice que Jesús precisamente anticipó estos ayes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Lo compara con Nínive, etcétera, etcétera. O sea, el ay viene por eso, porque han sido más tercos, más duros, hasta el punto de llegar a pelearse con el Imperio Romano. Apocalipsis 8:13 dice, entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. Esta puede ser Egipto o el territorio. A causa de los toques de trompetas que faltan, que los otros ángeles están para tocar. Los últimos 3 toques de trompeta. Ahora, el primer ay, esto es para que simplemente ustedes lo vayan estudiándolo. Esto ya lo hemos revisado. En otros temas hemos visto que el ángel del abismo, esta revelación de quién es el destructor, es una conclusión de que en Apocalipsis de 10 plagas o un símil con las 10 plagas que se han dado en Egipto. Hay langostas que salen del abismo, hay granizo que cae, hay humo que causa tinieblas, luego viene el destructor. En el Éxodo vienen todas esas plagas, la sangre, los mosquitos, las ranas, los espíritus a manera de rana, vienen las langostas, el granizo, la oscuridad, las tinieblas,
y la muerte del primogénito. Pero en Apocalipsis no viene la muerte del primogénito, sino se revela la identidad de quien destruyó a los primogénitos y quien mató a Jesús, quien es el primogénito de entre los muertos, el destructor, que no fue Dios quien mató a los primogénitos. Entonces en Apocalipsis, cuando llega el momento, el turno de la 10ª plaga, cuando hacemos la comparativa, la tabla, el turno de la 10ª plaga no la encontramos en Apocalipsis porque encontramos esto, que tienen por rey al ángel del abismo. El primer ay ha pasado. He aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. ¿Okay? Entonces ahí viene el primer ay, cuando se acaban las plagas, digamos así, los símiles con las plagas del Éxodo. El segundo ay está en Apocalipsis 11, cuando termina el evento de los 2 testigos. ¿Okay? Y esto es básicamente cuando se cumple, ya cuando estudiamos los 2 testigos, es cuando se cumple la destrucción de Jerusalén. Y recién ahí viene el segundo ay. ¿Ok? O sea, vean lo que significa esto. Para Egipto, vienen 10 plagas y Faraón se rinde. Pero para Jerusalén, ese es recién el primer ay. Para Sodoma y para Egipto, porque después en Apocalipsis 11 nos muestra cómo Jerusalén es en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Termina el terremoto, el fuego de los 2 testigos, todo eso acaba, las señales que hizo Elías, por ejemplo, todas esas situaciones ya suceden, ya acaban, y cuando Sodoma ya, ok, ya acabó con Sodoma, ya acabó con Samaria, ya acabó con el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, pero Jerusalén en el tiempo actual, ese recién va el segundo ay. O sea, es aún más duro que Sodoma, que Samaria, que Egipto, que Babilonia, que Asiria. O sea, es más duro el corazón de Jerusalén ahora. Porque si vivió lo que vivieron en Egipto, y recién es el primer ay, y no se arrepiente, y el segundo ay, y no pasa nada, aún hay que haber un tercer ay para que Jerusalén pueda ser transformada. Y sí lo viene, pero el tercer ay se extiende. Quiero ahora explicarles algo. La mayoría, y yo también lo hacía, para entender los sellos, las trompetas y las copas, lo que hacían era poner una tabla comparativa, poner 7 y poner 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y compararlas así. La primera con las 3 primeras, las 3 segundas, las 3 terceras y así. Pero, si bien hay similitudes entre trompetas y copas, ¿ok? Porque afecta al agua, porque el otro afecta a los astros y el otro afecta al sol, porque las langostas, las tinieblas, o sea, si hay similitudes, sí, las hay, pero siempre hay detalles que no coinciden y terminan sin cuadrar. Y en última instancia, los sellos eh, no cuadran ni con las trompetas ni con las copas. O sea, en algún punto se desfasan todas, pero sí tienen similitudes también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y la respuesta no es interpretarla con una tabla comparativa así, sino de esta otra forma. ¿Sí? De esta otra forma. Sucede que se abren los sellos y el Cordero está abriendo los sellos y tendremos un tema sobre los sellos. Y se abre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y cuando se abre el 7º sello, de ahí en adelante, comienzan las 7 trompetas. Pero el 7º sello se extiende e incluye las trompetas y las copas. Porque en el 7º sello sucede la primera trompeta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y en la séptima trompeta, comienza de ahí en adelante las 7 copas. Por lo que empieza la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta copa,
y a la séptima se unen tanto el séptimo sello como la séptima trompeta y la séptima copa. O sea, llegan en paralelo. Por eso es que vemos similitudes. Por eso es que vemos porque se interceptan, pero siempre es, al número 7 comienzan las trompetas, al número 7 comienzan las 7 copas, y así. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden. Te les pongo un ejemplo. Apocalipsis 8, del 1 al 2, dice, cuando se abrió el séptimo sello, aquí, séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por casi media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. O sea, ningún ángel puede tocar la trompeta en el segundo sello, ni en el tercero, ni en el cuarto, porque en el séptimo recién se le dan las 7 trompetas. Otro ejemplo es que en Apocalipsis 14, cuando están sucediendo las trompetas, recién en Apocalipsis 14 sucede que se echan al lagar a la ira de Dios, y luego que se habla de la ira de Dios, y se vio otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y esto de que se consumaba la ira de Dios es como en el periodo que estuvo Israel entregado a sus propios dioses, entregado a lo que ellos querían. Y murieron todos en el desierto. ¿Recuerdan? Estuvo por 40 años con los que murieron a filo de espada en el desierto, o sea, los entregó a la espada que ellos buscaban. De la misma manera, ahora Jerusalén es entregada a la violencia, a la espada, a la rebelión, y mueren a filo de espada hasta que se consuma los 40 años y la ira de Dios. Pero no quiere decir que no sean restaurados finalmente. Todo Israel será salvo, pero pasan por una tribulación. En los próximos temas estudiaremos los sellos. También estudiaremos las trompetas y las copas luego. Entonces, ubicaremos, cuando lo estudiemos recién, podremos ubicar bien cuándo sucede cada ay en la historia. Pero de momento, quiero que se queden con esta idea. Fíjense en esta idea, ¿sí? Ténganla bien en cuenta. Es bien fácil de aprender, porque cuando comienza el séptimo de trompeta, comienzan las copas, y cuando comienza... cuando comienza el séptimo sello, comienzan las 7 trompetas, y cuando comienza la séptima trompeta, comienzan las 7 copas. Y se unen en la séptima, ¿ok? La séptima se extiende. Es como en el Génesis, cuando se extiende el séptimo día. ¿Ok? Ahora, lo estudiaremos más adelante, pero quiero que sepan que las 7 trompetas no son plagas necesariamente, sino son el anuncio de las copas que vienen. ¿Ok? Para que lo vayan teniendo claro, y su estructura, en la estructura en su mente de Apocalipsis, vaya pudiendo ser más fácil de entender. Ahora, la pregunta es, ¿vienen estas plagas de Dios o del diablo? Y la respuesta está casi al final de las plagas, ¿no? Dice Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le place, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, o sea consumada la ira de Dios. Ahora, estos versículos nos dan a entender como que Dios le da el poder a los reyes que está hablando ahí, a la bestia, para ejecutar una destrucción contra la mujer. Es como que ellos hacen el trabajo sucio de Dios. Dios les puso en sus corazones ejecutar lo que Él quiere. ¿Ok? Como yo quiero destruir Jerusalén, yo quiero destruir a la ramera, pues no lo voy a hacer yo, sino que voy a dar a los que tienen el instrumento para destruir, que hagan el trabajo sucio por mí. Pero no es lo que dice el texto. En Ezequiel 9, tú ves a Dios retirándose con pesar en su corazón. Ves pidiéndole del tintero que selle a los que puede salvar, y que no lo toquen a ellos, y que bueno, luego hagan su obra de destrucción. Pero ve a Jesús clamando por Jerusalén, diciendo que será rodeada de ejércitos, que si conociera lo que concierne a tu paz, o sea, al espíritu de mansedumbre, Jesús clama por Jerusalén, llora por Jerusalén,
Esa es la imagen que tú ves en Ezequiel, esa es la imagen que ves aquí. A un Dios sufriendo porque debe entregar a quienes Él ha protegido a la destrucción. Dios ha puesto, y la palabra puesto es dar, ¿ok? Edoken, G1325, significa no poner, sino dar. La palabra en sus corazones, ejecutar, es no como ejecutar algo por alguien, o ejecutar una orden, sino simplemente realizar, ¿sí? Y lo que es su, o lo mismo. Se refiere a ejecutar su, cuando dice lo que le place, la palabra es consejo, parecer o acuerdo, ¿ok? Y el ponerse de acuerdo en dar su reino a la bestia. Luego incluso lo entendemos porque ahí dice el ponerse de acuerdo. O sea, les entregó. Entonces, teniendo en cuenta estas palabras griegas, que es como debería traducirse el texto griego, diría así, Apocalipsis 17:17, atención, porque Dios les ha dado conforme a sus corazones realizar su consejo y el ponerse de acuerdo en dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, viene hablando de que los reyes se juntan para destruir a la mujer, para que estas son las plagas que caen sobre ellas, para quemarla con fuego, fíjense, aquí está. Los 10 cuernos que vistes y la bestia, estos odiarán a la ramera. Fíjense que ellos odian a la ramera, no Dios. Y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta es la destrucción de Jerusalén, que ejecutan los reyes que están en ese momento, que es Roma. O sea, el propósito de destruirla es de ellos. Y ahora dice, porque Dios les ha dado conforme a sus corazones. ¿Qué es lo que hay en sus corazones? Odiar a la ramera, o sea, destruirla. Realizar su consejo. Dice que los 10 reyes que viste, esto odiarán a la ramera y se ponen de acuerdo para destruirla. O sea, les ha dado en sus corazones realizar lo que hay en sus corazones, que es su consejo, su acuerdo, el ponerse de acuerdo en dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. O sea, las copas que caen simplemente son que Dios les ha entregado a hacer la obra de destrucción que ellos quieren hacer. Hasta el momento habían sido protegidas Jerusalén, pero ahora se retira la gloria del Señor y quedan a merced de lo que ellos quieren hacer. Entonces, de alguna forma es Dios dándoles a los romanos que ejecuten lo que habían planificado ya. ¿Se dan cuenta? Ahí es como podemos ver que nunca Dios fue el que se quiso ensañar y disfrutó ensañarse destruyendo Jerusalén, que Jesús lloraba por Jerusalén. De hecho, la palabra es que gritaba, dando grandes voces, llorando, lloraba de dolor. Otra expresión dice llorando y temblando. O sea, Jesús temblaba de tristeza por lo que iba a suceder a Jerusalén. Así que en Apocalipsis, cuando miramos la revelación de Jesucristo, tenemos quién es el destructor, tenemos quién ejecuta estos juicios de destrucción, pero también tenemos a Jesús yendo hasta el final. Cuando lees el final de Apocalipsis, ves que hay una mujer restaurada. Ves que, claro, hay residuos que quedan fuera para restaurar Jerusalén. Hay purificación, es un lagar que purifica al pueblo de Dios, que ahora tenemos no un templo que se puede destruir, sino a Jesús, el verdadero templo. O sea, las cosas se reorganizan, hay un terremoto que reorganiza todo. Y ahora todos los que habían quedado fuera rezagados pueden entrar porque sus puertas nunca están cerradas. A diferencia de las puertas de Jerusalén que se cerraban. ¿Ok? Así que para, para estudiar, para seguir revisando, los invito a mirar esta idea. Esta se llama la visión telescópica de Apocalipsis, para los que no la habían escuchado. Y es esta estructura, es que en cada séptimo comienzan los otros 7. ¿Okay? Siete sellos, 7 trompetas, 7 copas, y cada uno está en el séptimo
de la otra. ¿Ok? Aquí tienen otro gráfico para que lo puedan entender. Bien. Así que bueno, con esta idea de las trompetas, sellos y copas, vamos a estudiar cada uno. ¿Qué significa cada sello? ¿Qué sucede con cada trompeta? ¿Y qué significa? ¿Y qué sucede con cada copa? ¿Les parece? Así que quédense, suscríbanse a este canal para seguir viendo esta serie de Apocalipsis que se pone cada vez más interesante. ¿Ok? Así que vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por darnos la perspectiva de Jesucristo para entender tu amor en todos estos eventos, Señor. Permítenos ver al final de todo este túnel de oscuridad que vivió Jerusalén y ver que la nueva Jerusalén está restaurada e incluye a todos los heridos que quedaron de estos desastres. En el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.